ahora, con Oscar Aza. Los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, que estamos a la espera, todos estos hermanos que están aquí, acá en Palma Soriano, en el reparto de la Ceiba, tomaremos el Parque Martí, es decir, el parque céntrico de aquí, de esta ciudad, con el fin de exigir la liberación de todos los hermanos que se encuentran en prisión, detenidos arbitrariamente por la policía política del régimen castrista, o que nos encierren a todos. Esto ocurría en Palma Soriano en el fin de semana, mientras José Daniel Ferrer estaba en prisión, ya ha sido puesto en libertad, tenemos entendido, y precisamente vamos a esta cobertura amplísima con informaciones que nos están llegando esta noche sobre la reunión de la CELAC y donde Sebastián Piñera y Michelle Bachelet han confirmado, están rumbo a La Habana, luego del fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo entre Perú y Chile. Estaremos también hablando de eso, pero vamos inmediatamente a presentarles a nuestros invitados en este primer bloque, en este primer segmento. Luis Enrique Ferrer, expreso político del Grupo de los 75, representante en el exilio de UNPACU. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Luis Enrique. San Miguel Molina Cobas, ex estudiante de medicina en Santiago de Cuba, expulsado por pertenecer a UNPACU, ahora estudia aquí en el Miami-Dade College. Gracias, San Miguel, por regresar al programa. Muchas gracias a usted. Vía telefónica desde La Habana, el doctor Oscar Elías Bisset, expreso político del Grupo de los 75 con licencia extrapenal. No se le ha permitido salir de Cuba nunca. Doctor Oscar Elías Bisset, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y hay una información que nos llegó al caer la tarde hoy de que había una solicitud para que usted fuese recibido por la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Buenas noches. Sí, bueno, sería muy importante que pudiéramos tener este encuentro, por lo menos para nosotros que representamos al pueblo cubano y que dejamos que este pueblo esté en libertad, poder hablar con nuestra presidenta importantísimo, porque fue una de las personas que cuando la cumbre de las Américas se opuso fuertemente a que la dictadura de Castro estuviera presente. Y para nosotros esto es un orgullo que nos llega profundamente al alma y lo transmitiremos así a nuestro pueblo para que conozca que siempre hay personas decentes y honradas que velan por los derechos humanos del pueblo cubano. Mientras, le doy gracias, pueblo costarricense, por estar aquí. Mientras tanto, José Miguel Insulza asegura que no se va a reunir con disidentes para no incomodar al régimen y que no ha recibido ninguna solicitud para un encuentro personal de él con nadie, pero el viernes pasado justamente Berta Soler nos decía en este mismo horario y por este mismo programa que le habían enviado una carta a José Miguel Insulza pidiéndole una audiencia. ¿A qué atribuye el doctor Bisset esta actitud del secretario general de la OEA? Bueno, usted bien sabe que este señor está muy ligado a la izquierda latinoamericana. Principalmente ella ha padrinado mucho a la izquierda esta radical de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos. Pero lo más grave fue que abrió las puertas para que la dictadura de los Castro, que lleva más de 55 años, entrara en ese organismo que es muy democrático, que es la Organización de Estados Americanos. Creo que eso fue un grave error, porque este señor lo que trataba era de darle legitimidad a la dictadura y promover que todos los países tuvieran una profunda relación y olvidaran que en realidad el pueblo cubano está viviendo bajo una dictadura totalitaria. Creo que este fue un error no solo estratégico político, sino un profundo error en el campo humanitario. Mientras tanto, Luis Enrique, Ban Ki-moon, a quien acabamos de ver en las imágenes llegando a La Habana, dijo estar muy interesado en apoyar las reformas de Raúl Castro y reconoció Murillo, mientras tanto el vicepresidente Marino Murillo, agradeció las gestiones, las acciones de Naciones Unidas para implementar las resoluciones aprobadas en Cuba. Ahora, por otra parte, son muchas las informaciones que nos están llegando por minutos. Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, denunció en una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, precisamente,
denunció la represión del régimen contra activistas que planean participar en un foro democrático en relaciones internacionales y derechos humanos paralelo a la cumbre del CELAC. Cuéntanos. Exactamente. ¿Qué pasa? Que el foro paralelo que se iba a celebrar en Cuba era organizado por opositores de los líderes destacados de la disidencia interna y desde Argentina, Cadal, que dirige precisamente Gabriel Salvia. Yo leí lo que él sacó muy bien y en un momento como este que Ban Ki-moon llega a La Habana. Es increíble que el secretario de Naciones Unidas llegue a Cuba, esté hablando de reforma castrista o raulista, que va a apoyarla cuando simplemente están haciendo algunos pequeños cambios en las ramas económicas y en la parte de derechos civiles y políticos no han hecho absolutamente nada. Más bien un retroceso porque lo vemos con esta oleada represiva. Mientras tú estás hablando, estamos viendo imágenes de las damas de blanco en el día de ayer. Sí, perfecto. Entonces, con toda esta represión que se ha generado a raíz de la cumbre del CELAC y también del foro paralelo que se iba a celebrar en la capital, vaya bochornoso que gente como Insulza, como Ban Ki-moon, estén allí en La Habana y más bien estén alabando los supuestos cambios cuando para el pueblo cubano no hay ningún cambio. Simplemente están haciendo una reforma para no reformar nada. Es decir, están tratando de permanecer en el poder, dando algunas migajas económicas sin hacer ninguna concesión ni política ni social de ningún tipo. Tener todo el control y a la vez salir de la crisis económica en la que están sumidos. Pero también lavarse la cara ante el mundo, acceder a los créditos norteamericanos, tener buena relación con Europa y también los créditos europeos, las inversiones europeas, tratar de levantarse económicamente y crear una Cuba a la Vietnam o a la China o una mezcla de las dos tal vez. Mientras tanto, San Miguel Molina Cobas, estas protestas de Palma Soriano, de Santiago de Cuba y de otros lugares dentro de la isla no son difundidas en Cuba y quizás estos delegados, o estos representantes, estos jefes de Estado no tengan acceso a esta información. Lo que sí es cierto, y quería escuchar tu opinión, se le está dando un reconocimiento, si no validación, por lo menos legitimación al gobierno de los hermanos Castro. Realmente es precisamente lo que está sucediendo en Cuba. No entiendo la actitud errada de estos mandatarios al apoyar de cierta forma al gobierno de los Castro, sabiéndose las atrocidades que se cometen. Estas protestas sería muy bueno que fueran vistas por estos mandatarios, así vieran la realidad, por qué el pueblo cubano está tan exaltado, precisamente por las violaciones. Y es inconcebible de que cómo ellos van a apoyar a un gobierno donde todos los derechos humanos incluso se violan. Es algo atroz, realmente. Doctor Oscar Elías Bisset, ante esta actitud de estos gobiernos de ir a La Habana, incluyendo Cristina Fernández de Kirchner, que se reunió ayer, almorzó con Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, esta legitimación, si se puede llamar así, o por lo menos reconocimiento formal al gobierno de los Castro, plantea que la oposición y los disidentes están solos. No, en realidad no, porque hay muchos países, en general todos los países del área son democráticos, excepto Cuba, que es una dictadura. Pero hay países que no aceptan esta dictadura, lo que por problemas económicos, tienen esas relaciones, como decirte otros bloques, ejemplo, en Asia, hay países que no son democráticos y están juntos en un bloque, en las mismas Naciones Unidas, pero esto no quita de que se tenga en cuenta que es una dictadura totalitaria la de Castro, que creo, a mi entender, que estos gobiernos deben de estimular ese cambio a través de presiones tanto políticas y económicas y diplomáticas que lleven a ese cambio. Me parece que los países latinoamericanos deberían de tomar una actitud como la que hizo la España de Aznar cuando promovió dentro de la Unión Europea la posición común, y que es muy bien defendida actualmente con países como Polonia y Chequia, que la están defendiendo. Creo que los países latinoamericanos, principalmente esos presidentes, que son presidentes que aman la libertad y que no están buscando prolongarse en el poder y crear una autocracia en su país, creo que deben de promover una posición común latinoamericana para forzar los cambios en Cuba, independientemente que nosotros los cubanos vamos a buscar ese cambio radical en nuestra parte para instaurar una libertad plena. Entre tanto, con los proyectos que tenemos vamos a lograr esos objetivos de la libertad total para el pueblo cubano y desintegrar la dictadura castrocomunista. Pero la realidad se sigue presentando de la siguiente forma. Dilma Rousseff inauguró hoy con Raúl Castro
una terminal de contenedores financiada por su gobierno, por Brasil, y ofreció al régimen de La Habana 290 millones de dólares más para desarrollar una zona franca en el Mariel. Ya lamentablemente se nos fue el tiempo y continúan por un lado esas protestas y por otro lado esta legitimación y estos acuerdos entre los países democráticos y Cuba. Sencillamente esto es un problema nosotros los cubanos, lo de dentro y de fuera, y tengamos o no solidaridad, reconocimiento o no de la comunidad internacional o regional a la dictadura, nos toca liberar a Cuba y lo vamos a hacer. Gracias, Luis Enrique Ferrer. Gracias a Miguel Molina Cobas. Gracias, doctor Oscar Elías Bisset, desde La Habana. Hasta pronto.